que, que le ha tomado, de tal manera que no se ha dado la libertad, pudiendo hacerlo, de dejar el papel y explayarse libremente, lo cual hubiera sido un riesgo porque el mensaje político sale a relucir sobre lo que es más importante. Y lo más importante ha sido, pues, respecto al eje económico. El hecho de él mencionar la importancia de la predictibilidad económica nos hace pensar, pues, que los asesores han hecho su trabajo alrededor del señor Pedro Castillo, del profesor Pedro Castillo, han hecho un gran trabajo. El hecho de decirle, de dar este mensaje de predictibilidad nos habla de que va a haber un manejo responsable de la economía con respecto a la inflación. Sabemos que si tenemos una economía inflacionaria, entonces la predictibilidad es más difícil. Sin embargo, todos sabemos que hay un contexto mundial, global, que tiende a la inflación, que las economías frente al embate del coronavirus están haciendo políticas expansivas, lo cual va a permitir un pequeño brote inflacionario a nivel global. Sin embargo, es claro este mensaje de que tiene que haber orden y sobre todo el respeto a la propiedad privada. Este hecho de reconocer la propiedad privada como un factor importante en la generación del empleo, la promoción de la inversión, pero también hay otro mensaje que se ha deslizado, no sutilmente, porque lo ha mencionado 3 veces. Los proyectos no solo deben tener rentabilidad económica, sino rentabilidad social. O sea, estos indicadores de rentabilidad social que los tecnócratas ya irán evaluando si van a tomar como referencia el índice del desarrollo humano o la metodología del programa de las Naciones Unidas o tantas metodologías que han salido para calcular, para medir estos indicadores sociales. Así que este es un nuevo reto para las inversiones, tanto públicas como privadas. También debemos resaltar en primer orden, en primerísimo orden, la importancia de la salud. O sea, sin salud no vamos a lograr los pronósticos de crecimiento que el país necesita. Y este tema de las vacunas es clave. También es importante el gasto público. Se ha hablado de 3.000 millones de transferencia para los gobiernos regionales y gobiernos locales. Se habló también de 1.000 millones de soles en transferencias para los gobiernos locales, pero también hay un punto muy importante que es el programa Trabaja Perú. El programa Trabaja Perú es lo que en la época del gobierno del presidente Toledo, el programa de las Naciones Unidas para enfrentar la lucha contra la pobreza, lanzó el programa A Trabajar Urbano. Y este era un programa de empleo temporal que, si bien es cierto, tenía unas remuneraciones muy por debajo del ingreso mínimo, el propósito era focalizar la pobreza. Para poner un ejemplo, yo recuerdo que la remuneración del programa A Trabajar en esa época, estoy hablando año 2002 más o menos, era una remuneración de 240 soles. Y entonces decíamos, ¿por qué es posible que el gobierno lance un programa tan miserable con 240 soles mensuales para los que trabajen ahí? Y es que realmente el programa lanzó
ofertas de empleo con 240 soles mensuales y había gente que ni siquiera tenía acceso a los 240 soles mensuales y postularon y ocuparon esas plazas, lo cual fue una buena estrategia para focalizar a los más necesitados, a gente que estaba dispuesta a trabajar por 240 soles mensuales. Y en este momento el presidente ha hablado de un presupuesto de 700 millones de soles para el programa Trabaja Perú. O sea, vamos a esperar que se hagan estos proyectos en las zonas urbano marginales, especialmente San Juan del Lurigancho, que tiene casi 1 millón de habitantes. Entonces, si estamos hablando de que hay más pobres que hemos llegado a niveles de pobreza de hace 30 años, entonces estamos hablando de que el 40%, habrá unos 400.000 habitantes que están en condiciones de pobreza solamente en San Juan del Lurigancho. Y también tenemos que ver las otras regiones del Perú. Entonces yo creo que inclusive es muy poco los 700.000, pero ese es trabajo temporal, ¿ya? Se espera que con la reactivación ya existan otras ofertas de empleo y entonces ese programa va achicándose. Después tenemos el programa de los bonos, de los bonos de 700 soles para las familias más vulnerables. O sea, todo este programa de gasto público efectivamente es importante para el crecimiento de la economía a medida que se irá restableciendo la inversión privada. Después tenemos también la inversión pública, este programa este shock de inversiones con estas dos grandes obras que anunció el presidente, la construcción del tren, del ferrocarril Grau y también del ferrocarril, le llama Inca, ¿no? Entonces, estos son megaproyectos que van a demandar mano de obra intensiva. ¿Mm? Bueno, eso en materia económica. De repente, si hay alguna pregunta ahí para poder desarrollar un poco más. Claro, sí, quería hacerle una pregunta con respecto a lo que era educación. Él mencionó que era necesaria una reforma educativa. Dice, con respecto al nivel y la calidad de la educación pública, el presidente mencionó que debería declararse en estado de emergencia. ¿Considera usted que es necesaria esta medida? Por supuesto que sí, sobre todo en el acceso. Nuestra educación no ha estado preparada, ningún país creo ha estado preparado para educar a sus niños en medio de una pandemia como la que ha sufrido el Perú. Y, y sí, es pertinente esta declaración de emergencia porque va a llevar al gobierno de alguna manera a saltarse algunos pasos tan burocráticos en la inversión en el sector. O sea, cuando un país se declara en emergencia, cuando un sector se declara en emergencia, se eliminan las trabas burocráticas para el gasto, lo cual hay que tener mucho cuidado porque justamente es en esa, digamos, eliminación de barreras burocráticas en que la corrupción sale a relucir, ¿no? Porque ya no se hacen concursos, se saltan una serie de procesos en las contrataciones. Sin embargo, es importante, sí, que la educación está en emergencia. Hay sectores donde no hay internet, o sea, hay infraestructura, digamos, física en cuanto a construcción de aulas, etcétera, aunque ahí también hay una gran brecha que no se ha cerrado, pero no hay infraestructura tecnológica, ¿no? No hay internet.
en muchas zonas. Eh, Hay promesas incumplidas, ¿no? de gobiernos anteriores, las tablets, las computadoras para los niños. O sea, la inversión real, la educación realmente está en emergencia. Ahora se requiere mucho más infraestructura tecnológica que no tenemos. No ha mencionado cuántos miles de soles se va a invertir en esto, pero mencionó que el Internet será gratuito para todas las escuelas. O sea, eso es una revolución educativa. También mencionó sobre CUNAMás, ¿no es cierto? Como parte de este programa en educación. También habló de la duplicación del presupuesto en educación básica y en educación superior. También habló de honrar la deuda magisterial, o sea, ahí estamos hablando de una gran inversión en educación. Y también me llamó la atención el acceso libre a las universidades, lo cual un poco va a colisionar con la reciente creación de SUNEDU y todos los estándares de calidad, porque Así es. sabemos que no hay, no hay una buena, no hay articulación entre los egresados que salen de las escuelas públicas Ujú. con la demanda de competencias que se requiere para la formación universitaria. Entonces hay un Así es, doctor. problema ahí que todavía Sí. no se ha solucionado, a pesar de que SUNEDU ahora depende del Ministerio de Educación. Antes era Asamblea Nacional de Rectores por un lado y el Ministerio de Educación por otro lado. Ahora SUNEDU está adscrita al Ministerio de Educación, entonces se entiende que la articulación entre la educación básica regular y la educación superior, digamos, está mejor articulada, pero es un proceso que todavía está incipiente, ¿verdad? Entonces Sí, hay doctor. mucho por hacer en educación, Justamente sí. ahí viene la segunda pregunta que nos han formulado. Por ejemplo, nos dicen, ¿no? Muchos jóvenes piensan que el ingreso libre a las universidades sería más un hecho perjudicial que beneficioso, debido a la poca capacidad de las aulas y los horarios de matrícula, además de la baja calidad de la enseñanza. Bajo la percepción del actual presidente, esta medida brindaría un mayor acceso a la educación. Pero díganos usted qué opina, doctor, a ver sobre eso, porque muchos estudiantes no están de acuerdo del todo, porque se verían afectados, ¿no? Si justamente ha habido un grupo de estudiantes que al ser retirados de esas universidades que no han sido licenciadas, tuvieron que buscar otras universidades, otros buscaron universidades públicas, algunos buscaron universidades privadas, y los que buscaron universidades públicas, en este caso, los horarios que les daban a los alumnos pues se ampliaron, el número de aulas se redujo en sentido, obviamente no concreto porque en las aulas ahorita son virtuales, pero sin embargo mantiene un aforo de 50 personas. Eso quiere decir que de cierta manera los alumnos de universidades públicas se ven afectados por esto, ¿no? ¿Usted qué opina sobre esto, no? Claro, usted me dice que si bien es cierto puede beneficiar, ¿no? Puede ayudar a muchos jóvenes, pero ¿qué hay de los universitarios que están en esas universidades públicas? ¿De repente se pueden ver afectados? Bien, aquí va a pasar, ustedes como economistas o futuros economistas tendrán que entender que la competencia en el mercado de trabajo va a ser, digamos, en los próximos 5 años, eh, va a ser más dura. Es decir, al haber más profesionales en el mercado, va a haber mayor competencia por puestos de trabajo. Pero estos puestos de trabajo tienen que ir, esta generación de profesionales tiene que ir de la mano con la demanda de profesionales del sector productivo. Entonces, no ha habido mucha claridad en el mensaje. Yo entiendo que es por el tiempo, entonces hay muchos, hay cosas que han quedado, han habido grandes vacíos. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la calidad
de la educación universitaria en el Perú, que está normada por CINEACE, por SUNEDU, están en la ley y esas leyes se tienen que cumplir. O sea, todas las instituciones universitarias tienen que cumplir con las condiciones básicas de calidad, con las CBC. Y estas condiciones básicas de calidad son insaltables. O sea, las universidades que cumplan con las condiciones básicas de calidad serán acreditadas. Perdón, licenciadas, porque la acreditación viene posteriormente con los estándares de calidad, que creo que son más de 30, establecidos por el CINEACE. Entonces, las universidades van a estar abiertas. La oferta de universidades va a estar abierta para recibir a la cantidad de estudiantes que, ojo, que puedan recibir. O sea, aquí si el ingreso, el acceso es libre y todos van a querer entrar a las universidades, entonces no van a haber, no va a existir la capacidad de las universidades para recibir a todos los estudiantes que quieren entrar. Entonces va a colisionar con lo establecido en los estándares de calidad establecidos por el CINEACE. Entonces, la gran pregunta es, entonces, ¿se abrirá la inversión en educación para la creación de nuevas universidades? ¿O el Estado emprenderá una campaña de creación de nuevas universidades? ¿O empezará el Estado a invertir más en educación superior, otorgándole a las universidades estatales mayor presupuesto, mayor infraestructura para recibir la demanda de estudiantes universitarios? Entonces, todo eso está en relación con el presupuesto, porque puede ser demagógico, ¿verdad? Decir, ingreso libre para todos los estudiantes, Así para es. todos los jóvenes, y los jóvenes, bravo, sí, que viva el gobierno. Pero el asunto está cómo lo hacemos, ¿no? No se ha dicho si va a haber inversión en educación superior, ni de cuánto va a ser. Sí se ha mencionado que es una emergencia. Justamente, doctor, también continuamos con el tema de las universidades, porque sabemos que últimamente había una reforma, ¿no?, en lo que es educación. Ahora a los jóvenes se les incita a que hagan proyectos de investigación. En ese sentido, en los últimos concursos sobre el nivel de calidad educativa del Perú, este ha demostrado mantener unos bajos niveles de investigación, innovación y tecnología, siendo esta la realidad peruana. ¿Cuál es la perspectiva o su perspectiva acerca de la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica? Claro, ha sido un anuncio importante. También fue una promesa de campaña del presidente Pedro Castillo. Si no hay investigación tecnológica, lamentablemente no vamos a lograr los niveles de innovación que se requieren. Y esto tiene que ir de la mano con la producción. O sea, antiguamente existía el ITINTEC, el Instituto de Ciencia y Tecnología. Ya, el ITINTEC era la institución que recogía las patentes, ya sea las invenciones de los creativos, ¿no? Y se registraba. Pero este instituto estaba aislado del sistema productivo, porque, por ejemplo, esta propuesta del Ministerio de Investigación debería ser reforzada con la promoción de la investigación. A ver, el gobierno tendría que tener pues una especie de cazadores de talento, ¿no? O sea, ven investigación y entonces el gobierno debería destinar
fondos para que esos, digamos, patentes se realicen, ¿no? O para que la empresa privada compre las patentes, o para que los autores de las patentes, si son estudiantes universitarios, entonces ingresen a programas en donde consigan financiamiento para desarrollar los proyectos que se han basado en innovación tecnológica. Entonces, porque, o sea, se hace innovación, se hacen inventos y van a quedar ahí con sus buenas resoluciones y patentes de invención, pero, o sea, lo que no se produce, entonces, como que no tiene sentido. Entonces, tiene que articularse este Ministerio de Investigación Así con es. la producción. Justamente le quería comentar, hay una pregunta que se ha hecho en Facebook acerca de cómo se puede financiar todo esto, ¿no? Si es posible hacerlo con créditos o préstamos. Bueno, la pregunta viene de Brian Rivera. Dice, ¿y esto lo va a financiar con préstamos internacionales? ¿Puede ser factible esto? Bueno, eh, cuando se cree ya por ley ese ministerio, ellos tendrán que sentar las políticas y las ideas, cómo lo van a hacer. A ver, yo pienso abiertamente, ¿no? ¿Cómo lo hacen otros países? ¿Ya? En otros países es iniciativa privada. Por ejemplo, las patentes y las invenciones son públicas. Y la empresa privada empieza a interesarse por esas patentes y las compran las patentes, ¿no? Si Brian, digamos, es un brillante biólogo e hizo una investigación, se me ocurre, eh, como la ivermectina, a ver, ¿no? Entonces, algún empresario privado dirá, me interesa esta investigación y llamará a Brian, pero Brian tendría que tener asesoría de parte del instituto de investigación o del ministerio para que Brian pueda, digamos, para que no sea, digamos, engañado, ¿no? ¿No? Es como si fuera un deportista, un, un brillante deportista que tiene talento. Entonces, ese joven tiene que tener un sponsor para que lo lleve a jugar en un buen equipo y nuevamente sea promocionado y vaya avanzando. Porque, a ver, Brian puede ser autor de una patente tecnológica, alguna invención o un modelo de utilidad, eh, y tiene que llegar a otro nivel, o sea, tiene que producirse ese producto. Entonces, yo pienso que el gobierno sí debería establecer pues, programas de ayuda. Ahora, y tiene que ser público. ¿Por qué no puede ser privado? Porque el sector privado, la banca privada dirá, ya Brian, ¿con qué me garantizas el dinero que te voy a dar? De repente Brian no tiene garantías y entonces, por lo tanto, no le van a dar el préstamo, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que garantizar esos préstamos? Tendría que ser el mismo gobierno. Tendría que ser un programa muy parecido a Reactiva Perú, en el cual el gobierno garantizaba los préstamos que se les va a dar a los beneficiarios de los fondos, ¿no? Yo creo que hay mucho camino por recorrer en este tema del... Esto es ingeniería financiera, ¿no? ¿Cómo trasladamos un recurso y cómo garantizamos la contraparte del mismo? Entonces, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Claro, el Estado tiene que ser el garante de los jóvenes o de los adultos que se dedican a la investigación. Ahora vamos a pasar a un tema que es un poco delicado, que son el tema de la violencia sexual en las mujeres, en los niños también. Por duro que suene, los indicadores sobre violencia sexual en el país han aumentado durante la pandemia.
Este es un problema que el Perú viene combatiendo, pero ineficientemente, claro. En el discurso de hoy día se mencionó el apoyo integral a favor de aquellas víctimas de violencia sexual. ¿Qué opina usted sobre la participación estatal en la rehabilitación de las víctimas de violencia sexual? ¿Cree que es papel del Estado ver por esas personas? Si el Estado no ve por esas personas, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Ahí está el gran problema. Entonces, las ONGs, lo dudo. O sea, sus capacidades son limitantes. Sin embargo, se sabe que las ONGs mueven grandes cantidades de dinero, pero ¿a quién rinden cuenta de eso? No se sabe, ¿no? Existe una entidad, ¿no? Eh, pero yo creo que aquí hay también mucho pan por rebanar. Creo que sí, o sea, es el rol del Estado. O sea, hablemos de derechos, ¿no? La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? Si hay una persona que, hay una mujer violentada, hay un niño producto de una violación, ¿quién va a ver por ellos? O sea, y acá no es, bueno, yo sé que en economía algunos van a decir, no, no es responsabilidad, que para qué vamos a gastar dinero. Miren, si miramos la doctrina económica, en los primeros años de la economía, se decía que un país era más rico de acuerdo a la cantidad de gente que tenía. Entonces, la riqueza de un Estado, de un gobierno, dependía de la cantidad de gente, de la cantidad de soldados, de la cantidad de ejércitos, ¿no? Ahora, esa es una realidad que, bueno, la economía ha evolucionado mucho. Ahora un país es más fuerte de acuerdo a la cantidad de bienes que produce. Pero ¿quién produce esos bienes? ¿No son su gente? ¿Quién los inventa? ¿Quién los desarrolla? ¿No son su gente? Miren, los recursos humanos son tan valiosos. El Perú es un país rico. Los gobiernos regionales tienen ingentes recursos, pero no existe la capacidad de desarrollo de proyectos. ¿Por qué? Porque no hay los recursos económicos profesionales generadores de proyectos para saber gastar. O sea, hay dinero, pero no se sabe gastar. Entonces, y entonces regresando al tema, ¿no? ¿Es responsabilidad del Estado, las mujeres abandonadas, los niños abandonados? Es un recurso que el Estado eh, debe, sí, ocuparse de ello. Pero yendo mucho más allá, debemos ir al campo de la prevención, Claro, ¿no? ya de Así es. manera paulatina tomar medidas preventivas, ¿no? No solamente después del acto, ¿no? ¿Qué ocurre? Justamente los chicos nos comentan aquí, ¿no? El discurso ha generado mucha controversia a nivel mundial como nacional porque muchos inversionistas esperaron hasta este día para tomar decisiones. Sin embargo, todavía no hay una cartera de ministros definida. Si bien es cierto, se están vociferando nombres, pero aún no están definidos. Con respecto a toda esta incertidumbre que ha generado, ¿no? ¿Cómo ve al Perú en los siguientes años, doctor? Yo creo en el país. Yo creo en el equilibrio de poderes. Pero sin embargo, creo que todavía hay mucho resentimiento, hay mucho encono. A mí no me causó ninguna gracia, por ejemplo, ver al presidente Sagasti, ¿no? Regresarse de la puerta del Congreso porque eh, a la actual presidencia del Congreso, bueno, no le dio, bueno, se dice que fue un tema protocolar. Pero yo creo que eso eh, a los espectadores, ¿no? Por más oposición política o ideológica que haya, yo creo que debe haber
consideración entre peruanos. Yo creo que debe haber, en estos años que vienen, la conducta de los políticos tiene que ser una que nos lleve a la reconciliación, a la consideración. Estamos frente a un nuevo gobierno. Creo que el profesor Castillo tiene las condiciones, digamos, las habilidades, los skills, como dicen, ¿no? Para poder, digamos, llevar a esta conciliación. Sin embargo, el entorno también, o sea, él tiene mucho trabajo por hacer. La clase política, yo creo que está frente a una oportunidad. Todos estos congresistas que tenemos están nuevecitos. Sin embargo, debemos ser realistas. Este tema de la nueva constitución que se quiere proponer va a traer todavía un largo tiempo de división entre peruanos. Pero paralelamente a ello, la economía debe seguir su curso. Lo que yo quisiera rescatar nuevamente de este conversatorio, y quisiera creerle al presidente con toda convicción, es que en la parte inicial de su mensaje, ¿no? Una economía con orden, con predictibilidad, ¿no? Respetando la inversión privada. Eso va a ir de la mano con la institucionalidad. La independencia del Banco Central de Reserva es clave en esta tarea. Entonces, si se respeta esta independencia del BCR, yo creo que no va a haber mayor problema. Sí, es cierto. Justamente ahí va la segunda pregunta también, que es sobre la Constitución. Como usted mencionó, ahorita se encuentran las personas divididas, ¿no? Algunos dicen, no debería haber constitución, nueva constitución ahora porque estamos pasando por un proceso de pandemia y debe haber un marco legal que respalde cada medida, cada política que se realice, ¿no? Además de que también trae respaldo el BCR. Y por otra parte, algunos dicen, no, pero justamente este modelo ya no funciona, ha sido demostrado, ¿no? Y el mismo presidente lo demostró, ¿no? Lo dijo, lo mencionó en el discurso. La pregunta es, ¿no? De acuerdo a la nueva constitución, ¿cree que es oportuna que se pueda dar en estos momentos? ¿Cree que se debería dar actualmente en estos momentos? ¿O esperar de repente unos años para poder formularla? Ya. Honestamente, yo creo que en un contexto de polarización, como estamos ahora, una nueva constitución nos va a polarizar más, ¿no? Casi todos ustedes son muy jóvenes, son estudiantes del 9º, 10º ciclo. Yo calculo que estarán ustedes entre los 20 y picos años, ¿no? En la Constitución del 79, donde yo era muy joven todavía, había un ambiente de unidad nacional. La Constitución del 79, la Asamblea Constituyente del 79, era un contexto muy diferente al de ahora. O sea, había un país mayoritariamente que aplaudió esa constitución. Era una constitución plural, amplia, con derechos laborales. Era increíble. Yo ahora veo algunos videos de lo que fue esa constituyente del 79, bajo la presidencia de Víctor Raúl de la Torre, en la cual estaban representadas, digamos, todas las fuerzas políticas del Perú. Había más de 5 izquierdas y estaban
estaban los partidos de centro y también estaban los partidos de derecha. Estaban, y hubo un ambiente de unidad nacional. Ahora, situación diferente a la que estamos viviendo ahora. Entonces, ahora, yo sí creo que deben haber algunas modificaciones. Por ejemplo, el Estado promotor de la inversión. La Constitución del 70. Yo les cuento a ustedes, yo soy de alguna forma especialista en temas aeronáuticos. ¿Ya? En el gobierno del presidente Humala se me invitó y se convocó a otros técnicos para hacer una aerolínea de bandera. Ya estaba avanzado el proyecto y de pronto algunos ministros por ahí dijeron es imposible que el Estado promueva una aerolínea de bandera porque la Constitución lo prohíbe y el proyecto se quedó en nada. La aerolínea de bandera es como una insignia para cada país. Esta Constitución del 93 lo prohíbe. Entonces, hay negocios. Por ejemplo, el presidente ha dicho que el Banco de la Nación va a prestar dinero a las pymes. Bajo esta Constitución, cualquier banco puede interponer una acción de inconstitucionalidad contra esa norma. ¿Por qué? Porque el Estado no puede promover, no puede competir con la empresa privada. Entonces, estamos en medio de una post-pandemia. Todavía no estamos en post-pandemia, seguimos en la pandemia. El presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra dijo, estamos en una guerra, dijo. Estamos en una economía de guerra. El presidente Piñera, en plena pandemia en su país, dijo, estamos en una economía de guerra. Ustedes como economistas saben que en una economía de guerra, las fuerzas productivas son controladas por el Estado como una medida de emergencia. Si estuviéramos, digamos, en el año en la Segunda Guerra Mundial, ya para no puedo fallar en años. 42, ¿no? Año 1942, ¿sí? Entonces, estamos en plena guerra, el Estado tendría que tomar control de las empresas metales mecánicas, industrias y todo. ¿Para qué? Para fabricar tanques y balas. Si el expresidente Vizcarra dijo, estamos en guerra, en plena pandemia, el Estado debió tomar control de la salud pública. Claro, puede ser descabellado lo que estoy diciendo. Mis colegas economistas en ESAN dirán, ¿qué estás diciendo, Ronald? ¿No? En una economía de guerra, pero lamentablemente se murieron muchas personas porque el Estado debió construir tanques de oxígeno, el Estado debió construir plantas generadoras de oxígeno, el Estado debió tomar un control efectivo de todo el sistema de salud nacional. ¿No? Entonces, yo creo que la Constitución debe... Ahora, es importante lo que voy a decir. Existe una materia que se llama negociación, ganar, ganar. Yo bien creo que se puede activar el acuerdo nacional y tomar acuerdos en materia económica que luego deben convertirse en leyes. El sector empresarial debe reunirse, el sector minero, etcétera, el Estado, y deben fijar algunas cosas que deben cambiar sin necesidad de tumbar toda la estructura, porque la Constitución actual es la que ha sentado las bases de todo lo que el país ha logrado en estos últimos 30 años. Entonces,
para modificar el segundo piso. Vamos a tumbar las bases. Eso es destruir todo. O sea, yo creo que se puede, esta constitución, esta carta magna actual, yo creo que nos da para hacer reformas constitucionales muy importantes. O sea, sin necesidad de destruir los cimientos, ¿no? Pero es un tema muy político y es un tema de negociación y de liderazgo de la clase política. Así es. Gracias doctor por esa opinión. De verdad que aquí los comentarios son muy favorables con respecto a la conferencia que estamos dando. Y gracias por eso. Otro tema que también queremos tocar es acerca de los gobiernos regionales y las municipalidades. Pedro Castillo mencionó que en su gobierno, en los primeros 100 días, iba a reunir con los gobiernos regionales para otorgarles un presupuesto, de tal forma de que ellos puedan ver en qué lugar van a colocar los nuevos hospitales, ¿cierto? Pero ¿usted cree que verdaderamente esos gobiernos van a cumplir? Yo creo que no. Como lo he dicho hace un momento, los gobiernos locales no tienen capacidad de gasto, no tienen los recursos humanos necesarios y suficientes para generar los proyectos que se sujeten a los estándares de control. Entonces, vamos a estar de repente ante la nueva Plaza del Sombrero, etcétera. Urgente. Yo creo que se le ha escapado de la mano al presidente. El Servir, que es una institución formadora de gerentes públicos, debe ser urgentemente potenciada, con ingenieros civiles, arquitectos, economistas, etcétera, etcétera, gente preparada que tenga la capacidad de generar los proyectos que el país necesita. Los gobiernos regionales se han convertido en agencias de empleo de los partidos de gobierno. Entonces, así como está en este momento, yo dudo que haya calidad de gasto. Entonces, vamos a estar nuevamente que los gobiernos regionales van a devolver, no van a usar el dinero que se les ha asignado por más presupuesto que el gobierno central les asigne. O sea, no se trata de que el gobierno central les asigne canon sobre canon y más presupuesto. Se trata de la generación de proyectos y nuevamente son los recursos humanos lo más importante. Así es. Y ya lo dijo Pedro Franque, habló de la formación de personas de calidad, de profesionales de calidad. Sin embargo, también hemos escuchado al partido de gobierno, ¿no?, decir que no es así. Y bueno, tenemos que decir las cosas. O sea, sin recursos humanos de calidad no van a haber proyectos de calidad. Lo que va a haber es corrupción y despilfarro. Bien, doctor. Hay otra pregunta que viene con respecto a los monopolios. Con la experiencia vivida en la pandemia, el presidente Castillo mencionaba que se terminarían los abusos por parte de los monopolios y consorcios que brindan servicios básicos. ¿La fijación de una tasa de ganancias sobre este tipo de empresas es viable? Lo felicito al que hizo esa pregunta. De verdad que lo felicito. Les voy a más o menos mencionar algo. En el gobierno existen los proyectos, las concesiones de proyectos que se llaman asociaciones público-privadas, ¿ya? Y el otro punto que se habló es de la tasa de ganancia. A ver, les voy a poner como un ejemplo. Digamos que yo soy un empresario privado y estoy dispuesto a invertir en el tren, ¿ya? Vamos a poner, yo voy a hacer el tren Grau, ¿ya? Yo voy a hacer, tengo 100.000 millones de dólares
y tengo aquí el dinero para hacer el ferrocarril desde Tumbes hasta Tacna. ¿Listo? Ya. Vamos a suponer que ustedes son el gobierno del señor Pedro Castillo y me dicen a mí, yo voy a hacer, usted, señor Ronald, invierta sus 100 millones, 100 mil millones de dólares para hacer ese ferrocarril. Entonces, yo soy inversionista, yo tengo 100 mil millones de dólares. Yo los puedo poner en comprar bonos del Tesoro en Estados Unidos, los puedo poner en la bolsa de Nueva York, puedo comprar acciones de Microsoft, etc. Puedo hacer un portafolio de inversión y espero pues por lo menos recibir un 5% de ganancia anual, ¿no es cierto? Entonces, si el gobierno peruano me está abriendo a mí la posibilidad de que yo haga ese ferrocarril, entonces vamos a hacer un acuerdo. Yo le digo, yo necesito recuperar mi dinero. No solamente ganar los 5 millones, perdón, el 5% por el dinero que estoy invirtiendo, sino que tengo que recuperar mi inversión. ¿En cuánto tiempo recuperaré mi inversión? ¿En 30 años? Ya. Muy bien, en 30 años. O 50, ya en 50. ¿Cómo voy a recuperar esa inversión? Entonces yo diré, los boletos. Para que yo recupere esta inversión, yo tendría que esperar que todos los días, estoy poniendo un ejemplo, todos los días suban al tren, ¿no es cierto?, 1 millón de peruanos. Todos los días. Entonces, voy a recuperar yo los gastos operativos y también el costo de capital, el costo de la inversión que estoy haciendo. Es decir, voy a recuperar mi esperado 5 o 6%. ¿Ya? Entonces, hago la concesión con el gobierno, pero resulta que no sube el 1.000.000 de pasajeros al vagón del tren. Solamente suben 700.000 pasajeros. La pregunta, ¿quién va a pagar los pasajes que deben ser ocupados, pero que no están siendo ocupados, para que mis flujos de caja se cumplan y mis expectativas de inversión se cumplan? Obviamente, el Estado tendría que poner los pasajes de esos 300 esos 300.000 que faltan para cubrir el flujo de caja. Entonces, ese es un modelo que existe bajo esta Constitución. Se llama las asociaciones públicas privadas. Entonces, sí es factible desarrollar proyectos. O sea, no es necesario que el Estado se ponga en un papel, pues dice, no, yo no, soy incapaz, no, no lo puedo hacer. Sí existe, como ya les dije hace un momento, la ingeniería económica, la creatividad para hacer los proyectos está permitida bajo esta Constitución. Se puede hacer. Correcto. Hay un comentario que le felicitan a usted porque lo explica de una manera muy entendible, mejor que sus profesores. Así señalan. De repente es la práctica, la práctica. Ajá. Están contentos de la explicación. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta también es con respecto a las tareas a corto plazo, ¿no? Ellos mencionan que, pero entonces, ¿qué debería hacer el gobierno de Castillo, ¿no? Para poder reactivar la economía ya, ¿no? En este año, a fin de año de repente, ¿no? Poder lograr alguna meta. En cuanto al tema tributario, ¿cree usted que podría ser posible un nuevo régimen tributario? Alguien dijo que debemos aprender de las barbas de mi vecino. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a la experiencia colombiana. Colombia hace unos meses nomás estuvo en medio de un caos terrible porque el gobierno, en plena pandemia,
y desesperado por caja, impuso medidas tributarias. El pueblo, obviamente, se tuvo que levantar, ¿no? Entonces, ahora, en el corto plazo, y ya ha quedado demostrado, nosotros somos un país, digamos, muy bendecido. Tenemos digamos, un gran margen para ser apalancados. Cuando hablo de apalancamiento, en la jerga se dice para endeudarme más. ¿Ya? Me puedo endeudar más. Y por ahí alguien puede decir, alguien dijo, ¿por qué nos debemos endeudar más si tenemos reservas? ¿No? Esa pues es una pregunta. Y acá la respuesta sería, ¿por qué voy a quemar mis reservas? Si no, las reservas no son mías, las reservas son los ahorros del sector privado. El gobierno tiene sus propios ahorros, sí, pero no son suficientes. Entonces es necesario el endeudamiento público. Y vale la pena recordar que el Perú es uno de los países, a pesar de que tenemos una deuda grande, todavía es un nivel de deuda muy pequeño comparado con Argentina, por ejemplo, o Brasil o Ecuador. O sea, el Perú todavía tiene más margen para endeudarse. Volviendo a la pregunta, ¿el régimen tributario debe existir? Yo creo que no, ya tenemos demasiados regímenes tributarios, lo suficientes, diría yo, ¿ya? Para crear más confusión. Lo que sí yo creo, y esa es la línea del presidente de la República, y es una percepción que tiene, digamos, los contribuyentes, de que los más grandes no están contribuyendo como deberían, ¿no? Pero también es bueno reconocer que justamente son los más grandes, son los principales contribuyentes los que más contribuyen. ¿Mm? Lo que pasa es que cuando tosen o estornudan hacen más bulla, ¿no? Porque hay mucho interés político de por medio. Pero seguramente la pregunta viene por el caso de Telefónica, ¿no es cierto? Pero el caso de Telefónica, si lo analizamos bien, si investigamos bien y nos formamos un juicio correcto, nos vamos a dar cuenta que el caso Telefónica fue un problema de SUNAT, no fue un problema de Telefónica. O sea, no se cobró el impuesto en el momento que se debía, el gobierno no le dio la solución, o sea, cuando digo gobierno, bueno, me refiero al Tribunal Fiscal, o sea, no se definió el problema y se dejó que los intereses subieran demasiado. Por eso es que el Tribunal Constitucional le dio la razón a Telefónica, ¿no? Pero bueno, al margen de ese problema, yo creo que debe haber una cultura tributaria que no hay. Y voy a decir un poquito más. Por ejemplo, en SUNAT existe una escuela la escuela, ¿no es cierto?, de formación. Y en esa escuela generan, digamos, documentos educativos que honestamente, yo digo, estos documentos educativos deberían correr por las escuelas públicas, por las escuelas de secundaria, y entonces crear conciencia tributaria desde la educación. Honestamente, yo no he visto que SUNAT esté haciendo un trabajo en difundir la cultura tributaria. O sea, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Si cada docente sabe y es consciente de que el gobierno se sostiene con los tributos de todos los peruanos, entonces es importante promover la cultura tributaria, que es una tarea pendiente, porque se habla, ¿no? Queremos una educación como en Finlandia.
Ah, sí, pues no, qué lindo. En Finlandia todo el mundo paga sus impuestos, hasta el más chiquito. ¿Cuánto tributan? Ah, Claro. claro que sí, ¿no? Entonces ahí hay mucho pan por rebanar. Bien, doctor. Sobre los bonos que me han mencionado aquí los jóvenes, dicen, ¿qué opinan del bono de 700 soles a las familias más vulnerables? ¿Es recomendable o necesario en esta etapa de la pandemia otorgar bonos familiares, teniendo como ejemplo el bono de reactiva? Claro, bueno, es un tema delicado. Eh, yo sé que, bueno, lo he escuchado por algunas familias que tuvieron acceso al bono. Efectivamente, fue un salvavidas. ¿Mm? Ahora, hay una tasa de desempleo que no tenemos idea el impacto que está trayendo en las familias. No queremos un desborde social, queremos un país en paz. Si 700 soles, bueno, dijo 700 soles, pero no dijo el presidente de cuántos miles representa esto para el presupuesto. Representa la paz y la reactivación económica, entonces vale la pena, ¿no? Vale la pena que se haga. Ahora, esos bonos, algunos que son partidarios de la economía, digamos, este, keynesiana o capitalista, eh, les, 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 les llama la atención, ¿no? Bueno, no voy a decir esto ya. Algunos economistas, voy a decirlo, solemos ser ortodoxos. No, que el gasto público, la caja fiscal, ¿ya? Pero Estados Unidos, que es digamos, el ícono a nivel global, ustedes tienen idea cuántos millones de dólares ellos gastan en su gente, en su gente. Algunos que tienen familiares en Estados Unidos. Nace un niño, el papá tiene un trabajo que no gana $100,000 al año, entonces ese niño tiene una pensión hasta que cambie la situación del padre. O sea, es nuestra gente, ¿no? El asunto está que se haga con justicia, ¿no? Que no aparezcan, pues, beneficiarios fantasmas, ¿no? Que los muertos cobran. Uy, no. O sea, estos programas sociales son buenos, son temporales, son efectivos porque hay transferencia directa a la mano del beneficiario, ¿ya? Pero requieren de un alto nivel de control. Así. Sí, gracias, doctor, por esa pregunta. Aquí hay un comentario también de Brian Rivera, que sobre, en el mensaje de la Nación se habló de la cobranza a las grandes empresas, a sus deudas, ¿no? ¿Cómo cree que podrían, o qué estrategia cree que podría usar el Estado para poder lograr esto, ¿no? Ganar, ganar. En la negociación existen estrategias. Yo gano, ¿no? Si yo tengo, yo quiero ganar y tú pierdes. O tú pierdes y yo gano, ¿no? O ganamos los dos. Yo creo que la mejor estrategia es ganar, ganar. Si yo soy Sunat y yo te voy a ahorcar y te voy a dejar sin capital, te voy a dejar casi muerto, entonces estoy matando una empresa. Ya, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Peruvian Airlines fue cerrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿ya? Por un tema de deuda. Por un tema de deuda. Con el Ministerio de Educación, de Transportes y Comunicaciones, y ya. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo la SUNAT? Le embargó la cuenta a la empresa y le dejó sin plata para que los aviones vuelen.
¿Qué cree que pasó con esa empresa? Todos los pasajeros que dejaron de volar, al día siguiente pidieron la devolución de sus pasajes. ¿Qué hizo la empresa? Tuvo que sacar plata de donde sea para devolver los pasajes a algunos pasajeros y algunos hasta ahora están pidiendo la devolución de su dinero. O sea, el gobierno mató una empresa a través de SUNAT. Entonces, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. ¿Qué puede hacer el gobierno? Controla la empresa, pues. ¿No es cierto? Existe el Indecopi. Me convierto en un, bueno, le abro un proceso a la empresa, un proceso concursal. A ver, para los que no conocen, ¿qué cosa es un proceso concursal? La empresa me debe plata. ¿Qué cosa hago? Me voy a Indecopi y pido controlar esa empresa porque me debe plata. Y el Estado lo puede hacer. Claro, a veces nos gusta lo más fácil o hacemos abuso del derecho y matamos a una empresa. Entonces, el Estado, vamos a hacer un caso cortito. SUNEDU cerró universidades. ¿Acaso no las pudo controlar? ¿Acaso esos chicos o esos padres de familia que metieron a sus hijos a esas universidades, merecían que sus hijos quedaran fuera de las universidades? No, ¿verdad? SUNEDU pudo controlar esas universidades, sino que a veces hay intereses ocultos. A veces no existe toda la verdad y toda la justicia. Entonces, yo creo que cuando hay voluntad política, yo creo que se pueden hacer muchas cosas y muchas cosas creativas. Muy bien, doctor. Gracias por responder a las preguntas. ¿Qué mensaje usted le podría dar a todos los jóvenes que están iniciando esta carrera de economía y las otras también, ¿no? ¿Qué mensaje de aliento les podría dar a ellos? Bueno, la economía es una pasión, ¿ya? Están ustedes frente a una experiencia única, irrepetible, ¿ya? El hecho de poder experimentar un modelo económico, contrastarlo con otro y finalmente descubrir que el fin por el que nosotros estudiamos economía es el bienestar social. ¿Ah? Y que cualquier modelo que sea, se puede equivocar, pero un buen modelo en mano de malos hombres es un desastre total. Entonces, yo creo que la deontología, averigüen esa palabra, es clave, porque saben que grandes profesionales, estudiantes de las mejores universidades del mundo, están ahora siendo perseguidos por corrupción y otros están presos. Así que no hay nada mejor que la honra, no hay nada mejor que el buen nombre. Y a veces no importa la universidad en la que estudies. Si tú eres honorable, entonces tienes el éxito garantizado. Gracias, gracias Ronald por habernos acompañado en esta primera conferencia o ponencia que tuvimos en identidad económica. Gracias a todos los presentes, entre ellos está Jorge Moreno, Sebastián Huilca, Lucía Alvarado, Caterina Rodríguez. Gracias a todos. Conforme vaya pasando los días, vamos a estar comunicándoles de las nuevas ponencias que tendremos, además de los artículos de economía que estaremos escribiendo. Los invitamos a pasar por nuestro blog, donde ya están publicados 3 artículos, y así que muchas gracias por su presencia en este evento y bueno, desearles un feliz 28. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz 28 a todos.